¿Por qué no me acompaña a Mateo capítulo 22? Vamos a estar abordando una vez más nuestra serie, Buenas Noticias, basada en el libro de Mateo. Y la semana pasada estábamos viendo con nuestro hermano Adrián los primeros 22 versículos, del capítulo 22. Y qué manera más interesante de abordarlo, ¿no? Jesús habla sobre el tributo, sobre lo que se tiene que, lo que las personas debemos ser responsables ante la sociedad y el gobierno. Y lejos de meterse en una situación de la que después ya no pudiera salir, le pide a alguien una moneda y dice, ¿de quién es la inscripción? Y ellos dicen, de César. Entonces demos al César, dice, lo que es del César. Pero eso no solamente quería o implicaba que era algo terrenal, porque al final quien está dando la moneda es una persona. Y todos fuimos creados a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Según Génesis. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Si su imagen está en nuestras vidas, entonces, ¿a quién tenemos que darle nuestra vida? Es importante entender ese pasaje porque nos lleva a entregar completamente nuestra vida a Cristo. Así como debemos cumplir con nuestras obligaciones cívicas y terrenales, debemos cumplir con nuestras obligaciones espirituales, entregando nuestra vida y todo nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo. Ya está en Mateo capítulo 22. Estamos en el versículo 23 y vamos a estar tratando de terminar hasta el versículo 46. En donde podemos ver a Jesús respondiendo todavía más preguntas. Parece que los grupos religiosos de aquel entonces querían a toda costa hacerlo caer. Querían a toda costa tentarlo y que se equivocara. Ya había respondido a los sacerdotes y ancianos, ya había respondido a los herodianos, y ahora van a venir, hermanos, los saduceos y los fariseos para hacerle aún más preguntas. Jesús ha respondido preguntas acerca de potestad y de poder. Ha respondido preguntas de conducta y de responsabilidad cívica. En estos versículos que vamos a estar analizando el día de hoy, responderá preguntas acerca de doctrina y también de ordenanzas bíblicas. Pero ¿cuál de todas, hermanos? ¿Cuál de todas esas preguntas es la más importante? ¿Cuál de todas las preguntas que Jesús ha resuelto a lo largo de estos versículos y estos capítulos es la pregunta más importante? ¿Por qué no inclina su rostro y hacemos una oración? Gracias te damos, Jesús, en esta mañana por la oportunidad que tenemos de venir a tu casa y de adorarte. Te hemos alabado con nuestro corazón, con nuestros labios, y hoy nos disponemos a escuchar tu palabra. Que esta porción de la Escritura, Señor, pueda enseñarnos, pueda llevarnos a cumplirla y sobre todo, Señor, a ponerla en práctica en nuestras vidas. Qué importante es que podamos estudiar la Biblia, pero más aún entenderla y aplicarla. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Está conmigo en Mateo capítulo 22, versículos 23. Vamos a leer del 23 al 33. Si usted tiene su Biblia impresa, su Biblia en su teléfono inteligente, en su tablet, acompáñeme en el versículo 23 del capítulo 22. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Versículo 25, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, hermano. Aquí está la primera pregunta de esta porción. Y dice, en la resurrección,
¿de quién será esposa una mujer que tuvo 7 maridos? Y de repente nos pone a pensar si nos queremos volver a casarnos o si, imagínense, ya vamos a tener suficientes cosas que resolver en esta vida para que después tengamos que seguir lidiando con consecuencias de decisiones equivocadas, ¿no? Y ellos dicen, entonces, ¿de quién va a ser mujer? Para empezar, hermanos, debemos notar que quienes hacen esta pregunta no creen en la resurrección de los muertos. Era una de las características de ese grupo religioso, decir que no existía la resurrección de los muertos, que no existían los ángeles y que no existía nada más allá de esta vida. Eso era lo que básicamente creían este grupo de los saduceos, y además formaban parte de la clase alta de la sociedad. Ellos estaban en eminencia, eran personas de un buen poder adquisitivo, gobernaban algunas regiones, así que eran personas de otro estrato social, de otro código postal. Y estaban haciendo una pregunta, si bien no extraña, sí compleja de responder para alguien que profesaba creer en la resurrección. Hermanos, su pregunta gira en torno a cosas que desde su perspectiva materialista no tienen sentido para ellos. Y tratan de ridiculizar la idea de la resurrección y ridiculizar a quienes creen en ella. ¿Usted se ha topado con gente así? Que de repente cuando sabe que usted es cristiano, que usted va a la iglesia, que usted es discípulo de Jesús, intentan ridiculizar lo que usted cree. Yo me he topado con algunos cuantos. Y Jesús no fue la excepción, esta gente no era distinta. Y lo que pasa es que muchas veces las personas intentan lanzar preguntas no con el fin de conseguir una respuesta genuina, o no están haciendo una pregunta genuina, sino están queriendo ridiculizar nuestra fe. Y era lo que pasaba en ese momento. Ellos decían, a ver Jesús, dices tú que van a resucitar los muertos. ¿Cómo le hacemos entonces con esta ordenanza de Moisés que dijo que cuando una persona muriera, cuando un varón muriera y no pudiera tener descendencia, pues sus hermanos tenían que tomar a su mujer y el primer hijo sería contado como descendencia del padre fallecido? Pero no solamente ahí. Resulta que los siguientes hermanos, porque eran 6, se casaron con esta mujer y tampoco pudieron tener hijos, pero todos tuvieron esa mujer. A ver, explícanos. Entonces, ¿de quién va a ser mujer? ¿De quién va a ser esposa esta mujer en el cielo? Y Jesús les dice, se equivocan. Versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. Se equivocan, están mal. ¿Por qué? Porque estaban abordando esto, poniendo de antemano que la vida en el cielo es una continuación exacta de lo que está pasando ahorita. Y no es así, hermanos. Fundamentan su pregunta en un escenario hipotético, hermanos, en una responsabilidad adquirida. Esto le llamaban matrimonio liberato. Por el grupo de hermanos de aquel quien murió sin dejar descendencia y que encontramos en Deuteronomio 25, por cuestiones de tiempo, ahorita no lo vamos a leer, argumentando que si esto se cumplía, o sea, si la ordenanza de Moisés se cumplía con estas personas y ninguno lograba su cometido, entonces, ¿de quién sería esposa esta mujer en la resurrección? Hermanos, pareciera que esta historia los saduceos la utilizaban a modo de burla para ridiculizar a aquellos que predicaban la resurrección. Y muy probablemente, hermanos, les había funcionado hasta ese día. El problema es que ahora lo estaban planteando delante de Jesús. ¿Cuántas personas no siguen burlándose de las creencias, de la fe, y somos incapaces de responder de acuerdo a la Biblia para poderles hacer saber que están en un error? Jesús les dice, erráis. Jesús les dice, se equivocan. Este grupo religioso está equivocado, hermanos, en su comprensión de la verdad bíblica. Porque aunque están ligando su conjetura a un pasaje bíblico, está siendo abordado de manera equivocada. Hoy nuestra sociedad sigue haciendo lo mismo, hermano. Siguen tomando fragmentos de la Biblia para justificar y apoyar
sus ideas o creencias, pero se equivocan al no comprender el correcto sentido de las porciones que están tomando. Me acuerdo que la semana pasada el hermano Adrián decía que luego la gente dice que la Biblia dice. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, decía él. O sea, ni siquiera está en la Biblia. Pero la gente luego toma porciones o cree que toma porciones de la Biblia para apoyar sus actitudes, sus ideologías, sus creencias, sus costumbres y pensar que eso está bien. Pero Jesús les dice, erráis. Pero Jesús les dice, se equivocan. Y hoy en día nosotros tenemos la tarea de que si alguien de manera directa nos dice o nos pretende hacer creer algo que no está en la Biblia, tenemos que decirlo con todas sus letras, estás equivocado. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo les decimos que están equivocados? Como Jesús lo dijo, lo refiere a la Escritura. Los saduceos, hermanos, al igual que nuestra sociedad actual, estaban equivocados primeramente porque ignoraban, hermanos, las Escrituras. Jesús les dice, están equivocados porque ignoran las Escrituras. Toda la verdad está escrita y contenida en la palabra de Dios. Juan 17 dice, tu palabra es verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontrarás la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué? ¿Qué es lo que da testimonio de Dios? ¿La Escritura o no? Así que si se ignora o se dejan de lado las Escrituras y la palabra de Dios, lo único que se conseguirá es estar alejado de la verdad. Hermanos, hoy en día toda la gente quiere formarse una opinión o un concepto de lo que está bien o lo que está mal. Pero lo último que toman como base es la Biblia. Lo último que toman como base es la palabra de Dios. Y si nosotros ignoramos la Escritura, y si la gente allá afuera ignora la Escritura, y si la sociedad ignora la palabra de Dios, se están equivocando. Ese es el mensaje de Jesús. Si nosotros estamos dejando de lado la palabra de Dios, estamos equivocados, estamos alejados de la verdad. Y la otra razón, hermanos, por la que los saduceos estaban equivocados era porque ignoraban, ponga mucha atención aquí, ignoraban el poder de Dios. Es posible, hermanos, que adquiramos conocimiento, pero si ese conocimiento no nos lleva a creer fielmente en un Dios todopoderoso, capaz de realizar milagros y cosas que trascienden nuestra realidad, y más importante aún, como dice Salmos 48:14, Él nos guiará aún más allá de la muerte, ese conocimiento no sirve de nada. Yo aplaudo y reconozco a todas las personas que dedican horas y horas de estudio a la palabra de Dios. Pero si ese conocimiento de la palabra de Dios no transforma tu corazón y no te lleva a entender que el Dios del cual estás aprendiendo es capaz de realizar milagros, es capaz de trascender todo lo que tú en este momento puedes ver, ese conocimiento, hermanos, es solo información en lugar de ser la verdad de Dios que transforma y da esperanza. Así que podemos estar llenos de conocimiento, pero si ese conocimiento no nos lleva a creer en un Dios todopoderoso, se convierte solamente en información. No tiene ningún sentido de ser. Hermanos, adicional a esto, es necesario entender que la ignorancia de las Escrituras también limitará por mucho nuestro conocimiento del Dios del cual estamos estudiando. Si usted, hermano, no conoce la Escritura, tampoco conoce al Dios de las Escrituras. Si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no conoce la Biblia, usted no podrá entender el poder del Dios del que se habla en la Biblia. Los saduceos, hermanos, dentro de su pensamiento materialista, fundamentan su pregunta acerca de la resurrección o vida después de la muerte como una continuación exacta de nuestra vida en la tierra. Y Jesús les hace ver su error de interpretación y percepción diciéndoles que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento,
sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea que ya no va a haber bodas en el cielo, excepto las bodas del Cordero, ¿no? Así que si alguien está soltero, es tiempo de que se case. Cuando estemos en el cielo ya no va a haber otra boda que no sean las bodas del Cordero. Dice que ya no se casarán ni se darán en casamiento, hermano. Hermanos, miren, aquí voy a hacer un paréntesis porque esto luego puede dar pie a muchas especulaciones. Y la verdad es que en este pasaje no hay mucha referencia en cuanto a si las relaciones matrimoniales, y esto me refiero a las adquiridas previas a llegar al cielo, van a continuar como tales. Jesús no dice, hermano, en este pasaje, que las relaciones de tipo matrimonial desaparecerán en el cielo. Él no está diciendo esto. Pero la gloria en el cielo y nuestra relación con Dios en aquel lugar sobrepasará incluso la dicha y el gozo que podamos experimentar en esta tierra a través de cualquier relación. Dice que allá no habrá más lloro, ni más dolor, que su presencia llenará todo y que estaremos plenos delante de Él. Ahora, Jesús no está diciendo que nosotros que perderemos como todo ese registro, toda esa vivencia de nuestra vida en la tierra. Pero lo que sí deja claro, sobre todo en Apocalipsis, es que estaremos en un lugar donde su presencia llenará absolutamente todo lo que nosotros podamos desear. Definitivamente, hermanos, habrá una conciencia de nuestra familia después de la muerte. ¿Por qué podemos decir esto? Porque en el relato del rico y Lázaro, dice que el rico tiene conciencia de su familia y le pide que envíen a una de las personas a predicarles, dice, para que no vengan a este lugar de sufrimiento. Entonces quiere decir que hay una conciencia. Pero ante la presencia de Dios, gloriosa de nuestro Dios, nada, hermanos, tendrá más importancia que Él. Entonces, yo sé que a lo mejor usted puede tener muchas preguntas, pero mire lo que encontré. Acerca de esto, Enduring Word dice lo siguiente: si parece que la vida en la resurrección de la que Jesús habló en este pasaje no incluye algunos de los placeres de la vida que conocemos en la tierra, es solo porque los placeres y satisfacciones del cielo superan por mucho, ponga atención, superan por mucho lo que conocemos en la tierra. No podemos saber con certeza cómo será la vida en gloria más allá, pero podemos saber con certeza que nadie estará decepcionado de estar en el cielo. Entonces, a lo mejor hay muchas preguntas al respecto y este pasaje no da mucha luz. Pero lo que sí podemos asegurar es que cuando estemos en el cielo, ninguno nos vamos a quejar. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, si no está de acuerdo, de todos modos hay otro lugar que no es el cielo. Mateo 22, estamos ya en el versículo 34, no sé si me acompaña por favor, ahí vamos a leer del versículo 34 al 40. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, versículo 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, versículo 39, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta es la segunda pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Quien le hace esta pregunta no es cualquier persona. Dice ahí que era un experto. Y hacerle esta pregunta a Jesús lo orillaba a que elogiera uno de los, no solo uno de los 10 mandamientos. Mire, los judíos tenían 613 mandamientos categorizados. Moisés hace un resumen de todos estos mandamientos en 10, pero Jesús lo lleva todavía más allá, capturando toda la esencia de la ley y poniéndole solamente en 2. Dice él,
¿Cuál es el más grande mandamiento? Y los llevo una vez más, hermanos. Jesús vuelve a responder con la escritura una vez más. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, dice de la siguiente manera: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto, hermanos, no solamente estaba en la ley, sino que era costumbre dentro de los grupos judíos que acudían a la sinagoga recitarlo en la mañana. Este versículo, esta parte que Jesús está mencionando, recitarlo en la mañana, al mediodía y en la tarde, cuando ya se iban a retirar, como las comidas, 3 veces al día. Los judíos recitan: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, no es como que ellos no sabían lo que Jesús les estaba diciendo, porque era costumbre entre ellos recitarlo. En el Decálogo Moisés ya había resumido estos mandamientos, pero Jesús captura toda la esencia de la ley y los profetas en estos dos. Como discípulos, hermanos de Dios, debemos desear y demostrar nuestro amor a Dios con cada una de las partes de nuestro ser, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si nuestro amor a Dios es parcial, hermanos, estamos quebrantando el más grande mandamiento. Hermano, pero yo no robo, yo no codicio la mujer de mi prójimo, yo no he matado a nadie. Pero no estás amando a Dios con cada una de las partes de tu ser. Y estás quebrantando el más grande mandamiento. Porque, hermanos, si nuestra entrega a Dios es con reservas, estamos faltando en cumplir la parte del pacto que nos corresponde a nosotros. Hoy, hermanos, amamos a Dios cuando lo sentimos. Ay, no, hoy no sentí la presencia de Dios en la alabanza. Hoy Dios no me habló a través de la predicación. Y no le amamos porque no le sentimos. Hermanos, decimos que amamos a Dios cuando le sentimos, pero no le conocemos y no le entendemos. ¿Cómo pues podemos amar algo que no conocemos? Hoy amamos a Dios, a un Dios del que hemos leído o incluso hemos escuchado en nuestra serie de Buenas Noticias. Ay, está bien interesante la serie, habla de Jesús. Y amamos, lo digo entre comillas, a un Dios del que hemos leído y escuchado, pero por el cual, hermano, no estamos dispuestos a realizar el más mínimo esfuerzo. Y yo sé, hermano, ya se está poniendo otra vez seria la cosa. Dios dispone todos los mandamientos en 2 cosas. Pero eso implica que le demos todo a Él. Y no que andemos proclamando que amamos a Dios cuando no estamos cumpliendo la parte del pacto que nos corresponde. Porque Dios ha cumplido cabalmente con su parte. Pero nosotros seguimos teniendo reservas para con Él. Seguimos entregándonos a medias. Seguimos diciendo que le amamos, pero no hacemos nada por su causa. Y entonces no le estamos amando a Dios con todo nuestro ser. Hermanos, no hacemos nada por Él porque no le amamos con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. El amar a Dios con todo nuestro ser traerá como consecuencia el cumplimiento del segundo mandamiento. Dice, y el segundo es similar al primero. Dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero a medida que nuestro amor por Dios es completo, es total, seremos capaces de demostrar amor a nuestro prójimo.
No para nuestro beneficio, ponga atención ahí, hermanos, no para beneficio propio o conveniencia de nosotros mismos, sino con un deseo genuino de conseguir que ellos sean partícipes de las mismas bendiciones que nosotros hemos alcanzado. ¿Cuál es la más grande bendición de la cual hemos sido partícipes? Si no es la salvación de nuestras almas. Y si nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser, vamos a querer que al igual que nosotros, las demás personas sean traídas a Cristo, sean salvas de la condenación del pecado, tengan una esperanza más allá de la muerte. Pero ¿sabe qué? Nosotros no amamos a Dios completamente. Porque a las primeras de cambio, importamos nosotros, después nosotros, y al último, nosotros. Y el segundo mandamiento es similar al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo, como una consecuencia de nuestro amor total y entrega total a Dios. Será imposible amar a nuestro prójimo si no somos capaces de amar a Dios completamente. ¿Dice usted amén o no? No se preocupe, yo también tuve problemas para digerirlo. Porque es difícil despojarnos de nosotros mismos. Es difícil quitarnos a nosotros del primer lugar para poner a alguien más. Es difícil incluso entregarle todo nuestro corazón a Dios. Porque seguimos pensando que nosotros tenemos mejores planes para nuestra vida que los planes que Dios tiene. Porque seguimos pensando que nosotros podemos hacer mejores cosas que las que Él puede hacer. Capítulo 22, versículos 41 al 46 dice de la siguiente manera: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama al Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Versículo 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Miren, hermanos, ¿se acuerda que yo le dije cuál de todas las preguntas que Jesús había respondido era la más importante? Y no es que las respuestas que Jesús dio no sean relevantes, lo son. La gente hoy en día sigue buscando respuestas y la respuesta a cada una de las interrogantes de la humanidad están escritas en la palabra de Dios. Pero la pregunta más importante no es la que nosotros le podamos hacer a Él, sino la que Él nos está haciendo a nosotros, la que Él está haciendo en ese momento. Hermano, ¿cuánto realmente aprendemos de las preguntas de los demás? Muchas veces tenemos dudas acerca de diversos temas y buscamos respuestas a esas preguntas. O encontramos respuestas dadas a otras personas que ya se han preguntado lo mismo que nosotros. Pero la verdad es que no es hasta que Jesús pone su mirada en nosotros. Y es Él quien ahora nos pregunta, ¿tú qué piensas de mí? ¿De quién soy hijo? Porque aunque Él no lo está preguntando para sí mismo, esa es la intención en su pregunta para los fariseos. No es hasta que Jesús nos hace estas preguntas a nosotros que parece que nuestras respuestas se acaban, hermano. Que somos totalmente desarmados ante su interrogante, y esto es debido a que estas preguntas deben responderse honestamente y desde la perspectiva de quién es Él y no de nuestras acciones. Él es el Rey de todos, hermano. Él es el Hijo de Dios y Él es nuestro único y suficiente Salvador. Pero estas respuestas, hermano, además de reconocer quién es Él, también determinan quiénes somos nosotros.
Y es precisamente esto los que los fariseos no quieren aceptar. Y en algunas ocasiones también nosotros nos negamos a aceptarlo. Responder esas preguntas implicaba que reconocieran a ese hombre que estaba delante de ellos, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, como el Hijo del Dios viviente, como el único y suficiente Salvador. Pero eso los ponía a ellos, a los fariseos, en una situación en la que también tenían que reconocer su propia condición. Y sabe, a veces nosotros no estamos dispuestos a reconocerla. El orgullo que a veces hay en nuestras vidas no nos deja responder honestamente las preguntas que Jesús nos está haciendo. Y no hay nada más triste que quedarnos callados ante las preguntas que Jesús nos está haciendo. ¿Por qué, hermanos? Si decimos que Él es el Rey de todo, tenemos que aceptar. Si nosotros decimos que Él es el Rey de todo, tenemos que aceptar que no puede haber nada ni nadie más en el trono de nuestro corazón. Entonces ya mejor no queremos contestar, ¿verdad? Porque a lo mejor hay algo más reinando en nuestras vidas. Porque a lo mejor hay alguien más en nuestro corazón. Como dice Colosenses 3, versículo 11, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay lugar para nadie más. No hay nadie más importante que Él, porque Él es todo y en todos. Pero a veces hay cosas que toman el primer lugar en nuestras vidas. Y eso quiere decir que Cristo no está reinando en nuestros corazones. Hermanos, si decimos que Él es el Hijo de Dios, tendremos que reconocer que fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y según Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 y 8, dice que Él es divino, pero que no se aferró a eso, sino que tomó semejanza de hombre y se sacrificó por nuestros pecados. Y esa es la única forma en que podía ser nuestro Salvador. Si decimos que Él es nuestro único y suficiente Salvador, es necesario reconocer que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 dice, y fue Él y su sacrificio único y necesario lo que ahora nos ha reconciliado con Dios y nos ha dado una esperanza y una futura vida eterna. Pero ¿sabe una cosa? Responder quién es Él para nosotros implica todo eso. Implica que seamos honestos. Implica que reconozcamos que somos pecadores. Implica que digamos que le necesitamos. Y que sin Él y su sacrificio vivo estaríamos muertos. Pero ¿sabe una cosa? Hay veces que hay tanto orgullo en nuestras vidas que nos impide responder a su pregunta de manera honesta. Pero la única forma de llegar a Dios es a través de Él. Y reconociendo cada una de estas cosas. Hermanos, hay muchas preguntas y hemos visto cómo Jesús responde muchas preguntas a lo largo de nuestra serie. Pero ¿qué te está preguntando ahora Él a ti? ¿Quién es para ti el Cristo? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Él es el Hijo de Dios? ¿O Él es un profeta, como dicen algunos? ¿O para ti Él es una persona que traía una muy bonita enseñanza? ¿O para ti es alguien que vino e hizo el bien cuando pudo, pero no trascendió más de ahí? ¿O para ti Él es tu único y suficiente Salvador? ¿Quién es para ti Jesús? Y esa pregunta que Él nos hace es la más importante. Esa es la más importante. ¿Por qué? Porque nos pone en una situación en la que debemos responder de manera honesta. En la que tenemos que dejar de lado todo lo que tiene que ver con nosotros y empezar a ver lo que Él es capaz de hacer.
¿Queremos tener una esperanza más allá de la muerte? Tenemos que empezar por responder la pregunta que Jesús nos hizo.